ese fuerte aplauso, por favor, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Puede tomar sus asientos. Le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes y por supuesto a usted que está a través de las redes sociales, a través de la radio. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Amén. Vaya preparándose en la lectura bíblica. ¿Qué le parece si se va conmigo al libro de Génesis capítulo 25, versículo 27? Génesis 25, 27. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí en la palabra de Dios. Amén. Hoy quiero hablarte sobre el tema de, bien sencillo, no la vendas. No, don't sell it. Yo sé que hoy vivimos en el tiempo donde cualquier cosa se vende. Dios mío. Cualquier cosa se vende hoy en día. Hace años atrás miraba que alguien se hizo viral que vendía tierra o no sé qué de un concierto donde había ido, que estuvo en el concierto de no sé qué fulano y vendía un pedazo ahí de tierra en una bolsa. En aquel entonces andaba con la pastora vacacionando y le dije, ¿qué te parece, mujer? Le digo, llevamos una paila, un galoncito de tierra o algo, le digo, para comenzar a vender. Pero hoy yo te quiero decir, no lo vendas, no la vendas. Ese es el tema, amén, aleluya. La palabra de Dios nos enseña, antes de entrar en nuestra lectura bíblica, de que vamos a hablar hoy acerca de los hijos de Isaac juntamente con Rebeca, pero nos enseña la palabra de Dios que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, pero recuerdan que pues ella era estéril. Después de que Isaac oró a Dios, dice la palabra que entonces Dios hace un milagro y Rebeca concibe y da a luz. No dio a luz a uno, sino que dio a luz a dos gemelos, Esaú y Jacob, dice la palabra de Dios. Esaú nació primero y Jacob nace detrás de él, agarrándole del tobillo. Yo creo que todos hemos escuchado esta porción de la palabra de Dios. Ahora sí vamos a nuestra lectura. Génesis capítulo 25, versículo 27 dice la palabra de esta manera. Genesis 25, 27, y dice así: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Amó Isaac a Esaú, dice, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, dice, cansado, dijo a Jacob, algunas versiones por ahí dice lentejas, dice, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, dice, fue llamado su nombre, dice, Edom, dice la palabra de Dios. Entonces Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Escuchen lo que le dijo. Aquel le había hecho un plato de guisado de lenteja, las lentejas más caras en el mundo, se lo voy a decir así, ¿eh? Yo sé que más de algunos dije lenteja y como, a mí me gustan, ya le doy gracias a Dios. Pero las lentejas más caras en la historia de la humanidad. Y hoy vamos a hablar por qué eran las lentejas más caras en la historia de la humanidad. Y dice que llegó Esaú llegó cansado del campo. Ya leímos, nos da referencia a la palabra de Dios que era un hombre de casa, le gustaba la cacería, le gustaba estar en el campo. Y un día llega cansado, tan cansado que tenía hambre. Cuando llega Jacob, como era de casa, era más bien dicho de estar en las tiendas de campaña, era de cocina, había preparado un guiso de lenteja. Entonces Esaú le dice, te ruego que me vendas, dame un plato de lenteja, porque me vengo que me muero de hambre. Y entonces Jacob, aprovechando el tiempo y la temporada del cansancio de su hermano, le dijo, fácil, yo te lo voy a vender, pero tú me tienes que vender, te lo voy a dar, pero me tienes que vender tu primogenitura. A intercambio, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dice el versículo 32, Esaú dijo, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Menospreció lo que era de él. Ojo con esto, menospreció lo que era de él. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura.
Entonces dice la palabra de Dios, Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así dice la palabra de Dios, menospreció Esaú la primogenitura. Salud, bendición a la palabra de Dios. Puede cerrar su Biblia. Ahí vimos una transacción de esas rápidas, espontáneas. Yo por eso le digo muchas veces cuando me toca hablar con algún hombre de negocio, con un empresario, no haga transacciones cansados. No vaya a haber un trabajo al final del día. Los trabajos se van a ver a primera hora. Alguien pregunte por qué. Porque al final del día lo vas a estar regalando. Al final del día es como no vaya a comprar la despensa, el mandado con hambre. Así es. Dicen los neutrólogos que usted no puede ir a comprar la despensa con hambre. ¿Por qué, pastor? Porque no va a agarrar nada de provecho. Lo que llevaba en la lista no lo va a conseguir, no lo va a agarrar. ¿Por qué? Porque usted está comprando con la panza, con el hambre que lleva. Por eso mejor váyase a comer o vaya bien comido antes de ir a comprar la despensa. Aquí vimos registrados una transacción, ¿correcto? Y esta transacción tenía un precio, tenía un artículo, tenía algo que se estaba vendiendo y había un intercambio. En el pasaje bíblico encontramos que el intercambio, como lo dije hace un momento atrás, esta fue la transacción más importante habida y por haber en la vida de estos dos personajes, porque uno andaba cansado y el cansancio le hacía ver las cosas muy raro. El cansancio no le permitía ver más allá todavía de lo que tenía que ver, y cuando llegó el momento de sentarse a negociar a través de su cansancio, menospreció, dice la palabra de Dios, lo que era de él, la primogenitura. Mas en cambio el otro, como no estaba tan cansado, alguien me pregunta por qué no estaba tan cansado, pastor, porque él era de casa, dice la palabra de Dios, vivía en las tiendas de campaña, no andaba en el campo, sino que más bien dicho se había dedicado a la cocina ese día, y cuando llega el guiso ya estaba hecho y ese guiso olía muy sabroso, olía muy rico, y aquel que llegó cansado con hambre se le hizo muy fácil menospreciar una bendición que Dios tenía para él. Se le hizo muy fácil botar por la ventana una bendición que no solamente era, la primogenitura no solamente era una bendición de padre, se lo voy a decir, no era solamente una bendición de padre dada al hijo, al primer nacido, sino que era una bendición de Dios también, dada al hijo. Era una bendición de papá, dada al hijo, y era una bendición de Dios a través del padre, dada al hijo. Era una bendición doble, en otras palabras. El primogénito siempre tenía doble bendición sobre el resto de la familia. El primogénito se quedaba como dueño y señor de todo lo que era de su padre, y aparte recibía la bendición de Dios. Este pasaje nos relata uno de esos momentos más significativos de la vida de estos dos hermanos. Ambos venían luchando, dice la palabra, y lo hemos entendido, lo hemos aprendido antes. Aún en el vientre de mamá luchaban. Dice que peleaban adentro del vientre de mamá. Aquella mujer, Rebeca, sentía que se explotaba por lo que estaba sucediendo adentro de ella. Y me imagino y casi me aseguro que aún cuando ya los nenes crecieron, hubo esa riña, hubo esa lucha, hubo esa competition between them, ese competir entre ellos mismos, ese superarse el uno al otro. Pero más en cambio entendemos y sabemos que Esaú fue más hábil en muchas cosas. Fue más hábil en muchas cosas que en aquel tiempo, en aquel entonces era de gran importancia el campo, la cacería. Al punto que dice que su papá comía de lo que aquel llevaba a su casa, y por eso Jacob lo amó mucho más. Pero no importa qué es lo que haya sucedido, haya pasado en el vientre de mamá, lo que importa es que el primero que nació, en este caso Esaú, tenía los derechos de primogenitura, lo cual incluía ser el líder de la familia, lo cual incluía era una doble porción de la herencia, lo cual incluía otros privilegios familiares. El primogénito, por ejemplo, tenía derecho de nacimiento, era el primero. Yo no sé cuántos aquí en casa fueron primero entre sus padres. Primogénito, tienes el derecho de ser el primero. Yo sé que muchas veces eso carga con un gran peso. Lo explicaba un poquito hoy en la mañana, pero la primogenitura involucraba una preeminencia y autoridad. El resto de los hijos tenían que obedecer al hermano mayor. El resto de los hermanos
tenían que estar bajo la sujeción y la autoridad del hermano mayor. ¿Por qué, pastor, tenía que ser así? Porque ese era uno de los derechos o privilegios que tenía el primogénito. Aún no solamente eso, sino que se involucraba una preeminencia, una autoridad. Este tenía ciertos privilegios como presidir en la familia. Se contaba con él cuando papá no estaba, aunque en aquel entonces, cuando no estaba papá o no estaba el esposo, el marido, el amo, el señor de la casa, el primogénito entraba en ese rol, el primogénito entraba en esa autoridad y no solamente ejercía, ojo con esto, sobre sus hermanos, sino que también ejercía sobre el bienestar de su madre. Quedaba en una posición muy alta, en otras palabras, y esto era lo que era la primogenitura en aquel entonces. Una vez que el papá se moría, no solamente heredaba todas las cosas que papá tenía, los bienes, los ganados, sino que heredaba todo lo que era sin cuestionar alguno. El resto de los hermanos, la cultura era que el resto de los hermanos, pastora, no cuestionaban nada. No decían, bueno, ¿y por qué te va a quedar a ti todo? Sino que automáticamente el resto de la familia sabía, él es el primero, él es el dueño de todo lo demás. Y depende de él lo que nos quiera dar, de lo que papá hizo, de lo que papá trabajó, de lo que papá dejó. Entonces, ser el primogénito no era una cosa fácil. Era un privilegio, puedo decirlo así. Encontramos que este primogénito vendió lo que era de él. Vender, yo creo que nosotros entendemos, es un intercambio o dar una cosa a alguien por una determinada cantidad de dinero o a cambio de algún beneficio. Eso es vender. Darle algo a alguien a cambio de una cantidad de dinero o un acuerdo llegado. Eso es vender. Yo creo que nosotros como en el tiempo que vivimos hoy en nuestra sociedad, en un mundo tan avanzado en la compra y venta, entendemos lo que es vender. Ambos personajes estaban conscientes del valor que tenía la primogenitura. Esaú no era un ignorante que no supiera lo que tenía en su mano no tenía valor. Él sabía que lo que había sobre él tenía un gran valor. Tenía un gran valor, él lo sabía. No era una gestión de que no supo lo que estaba haciendo. Es una gestión, como lo dije hace un momento atrás, que hizo un negocio en un tiempo de cansancio. Por eso nosotros los hijos de Dios no podemos ponernos a negociar con el mundo. No nos podemos poner a negociar con nadie cuando andamos espiritualmente cansados. No podemos entrar en negocio con ninguna cosa de nuestra vida. No podemos entrar a cuadrar algo adentro de nuestra vida cuando andamos espiritualmente cansados. ¿Por qué, pastor? Porque lo más seguro que vamos a negociar o vamos a entregar o vamos a vender la primogenitura. Vamos a vender una doble porción, vamos a vender una bendición. En otras palabras, no lo vayan a agarrar cansado. Más bien dicho, si está cansado, no la venda. Y alguien dijo por ahí, pastor, y si no ando cansado, tampoco la venda, porque está vendiendo una bendición de Dios. A Saúl se le hace muy fácil hacer esta transacción y su hermano listo para tomarla. Si algo tenía Jacob y su nombre significaba era astuto, era listo. Yo sé que también significaba engañador, mentiroso, pero algo que su nombre significaba era astuto. Estaba listo. De repente a lo mejor tú y yo no lo entendamos, no sabemos qué es lo que sucedía en la mente de Jacob, pero te puedo garantizar, te puedo casi asegurar que no era la primera vez que Saúl llegaba cansado a la casa y con hambre. No era la primera vez que aquel hombre de campo llegaba diciendo, uy, qué hambre traigo, uy, qué cansado vengo, uy, vengo de 3 días de caza, vengo de 3 días de cacería y qué hambre tengo. Cómo quisiera que alguien me recibiera con un plato, cómo que recibiera que alguien me recibiera con un guiso, con una comida. Te puedo casi asegurar que no era la primera vez, sino que más bien dicho, Jacob ya había planeado, si usted me permite irme por ahí. ¿Por qué? Porque su nombre y su astucia, este era el nene que nació agarrado del tobillo del hermano. Imagínate eso.
agarrado el tobillo del hermano. Dijo, tú te vas, yo también me voy. Tú dices, voy para afuera y yo voy atrás de ti. Yo no, yo voy ahí, voy bien agarrado. Dice que venía agarrado el tobillo del hermano. Entonces, entrando a esto, conocemos y entendemos que Esaú sabía exactamente lo que dice la palabra primogénito. No sé, papá a lo mejor se lo enseñó, papá a lo mejor le decía, mi hijo, cuando yo ya no esté, usted va a ser el dueño de todo esto. Usted va a heredar todo lo que es mío. Yo le voy a dar una bendición, así como papá me la dio a mí, yo se la voy a entregar a usted. Le comenzó a enseñar la cultura y la forma de cómo se hacían las cosas. Pero más en cambio Saúl lo tomó como rápido, ligero, se le hizo como una nada, en otras palabras. Y por exactamente eso es que a Dios no le pareció su ofrenda. Porque él menospreció lo que ya se le había entregado. Ojo, menospreció lo que ya se le había entregado. No lo trabajó para ganárselo y lo menospreció. Fue por derecho de nacimiento, por ser el primero, y lo despreció. Dios le dio una bendición que no se había trabajado y la despreció. Le dio una oportunidad que nadie más se la podía quitar. Pero más en cambio él dijo, yo me la puedo quitar solo. Y se la puso al hermano. Se la entregó a alguien más. Se le hizo fácil, en otras palabras. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 16 dice esta palabra y dice este versículo. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió, dice, su primogenitura. Les voy a dejar ese pasaje ahí, me voy a regresar en un ratito más. Prófano. ¿Qué significa prófano, pastor? Es aquel que no sirve, no es sagrado ni sirve para los usos sagrados, sino que es secular. En otras palabras, la hebreo dice, no sean como Esaú, que no se dedicó a lo sagrado, no se dedicó a la palabra, no se dedicó a lo que Dios había puesto en él. Un prófano no demuestra respeto debido a las cosas sagradas de Dios. No demuestra un respeto a las cosas de Dios. Algún sinónimo es inmodesto, libertino o dado a las cosas del mundo. Se le hace muy fácil entrar y salir de las cosas de Dios. Se le hace muy fácil, hoy sí, mañana no. Es un light switch, hoy lo enciendo, mañana lo apago y me conecto, mañana me desconecto. A mi condición o a mi tiempo yo soy cristiano y después a ver si me acuerdo, y cuando necesito entonces sí, cuando no necesito no lo soy. Eso es lo que era un prófano. Y dice la Biblia, Hebreos nos enseña que Esaú tenía eso, y más bien dicho decía, no sean como él. Dios le daba o le estaba dando objetivo a Esaú, le estaba dando propósito, pero más en cambio él en su comportamiento no era lo que Dios estaba viendo, no era lo que Dios quería. La historia de Esaú usted la encuentra en Génesis capítulo 25, versículos 20 al 26, para que lo pueda leer en casa. ¿Ve? Pero Esaú era descendiente directo de Abraham, era el primogénito, el mayor de los hijos de Jacob, gemelo, hermano mayor de Jacob, dije gemelo con Jacob, ahí está, gemelo con Jacob, el mayor de los hijos de Isaac. Pero más en cambio su comportamiento, si usted lee Génesis 25, su comportamiento simplemente por ir en contra de papá, por ir en contra de las cosas de Dios, se dio en casamiento a mujeres paganas, no seguía las ordenanzas que Abraham había dejado a través de Isaac, no adoraba al Dios de sus padres, no adoraba al Dios de Isaac, no tenía temor de Dios, en otras palabras, y su
a pesar de que era bueno para la cacería, pero una de sus características es que era un hombre frío, calculador, caprichoso. Era el consentido de Isaac por ser el cazador. Lo leímos hace un momento atrás. Era rubio, era un hombre de muy velludo, dice la palabra de Dios. Esaú menospreció. Todo esto no le sirvió para nada, porque a la hora de comprobar de qué color estaba hecho, de qué cuero era, vendió lo que Dios le había dado. Muchos de nosotros salimos favorecidos por Dios, con gracia de Dios, con la bendición de Dios, pero lastimosamente, porque como siempre lo hemos tenido, como siempre ha estado a nuestro alcance, a la hora de probar quiénes somos, o a la hora de probar qué tan realmente amamos a Dios, se nos hace muy fácil dejarlo, se nos hace muy fácil venderlo, o no le ponemos ¿cómo te diré?, valor a lo que Dios nos ha dado. Igual que Saúl, menospreciamos lo que Dios ha puesto en nosotros. La primogenitura implicaba una doble bendición, una herencia material y espiritual. El libro de Deuteronomio capítulo 21 versículo 17 lo dice así: mas al hijo de la aborrecida reconocerá, dice, como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. El primogénito llevaba el doble de la bendición, tenía derecho más que todos los demás. Era la cabeza de la familia, era la cabeza de la tribu. Era un tremendo privilegio que Dios le otorgaba a todos los que nacían primero. Y Esaú se llevaba todas estas cosas, pero a pesar de que tenía todo esto, iba a contra de su padre. Muchos de nosotros somos primogénitos, y estoy hablando en lo espiritual. Yo soy el último en mi casa, no soy el primero, pero más en cambio yo sé que hay una primogenitura sobre mi vida, pero lastimosamente muchos tenemos esa primogenitura espiritual, pero siempre nos estamos yendo en contra de lo que nuestro padre dice, o en contra de la casa de papá, si lo vemos en el lado espiritual. Esaú era primogénito porque nació, pero en lo natural siempre fue en contra de papá. Papá le decía: te tienes que casar con una mujer temerosa de Dios, y lo que hacía, este bárbaro lo que hacía, y si conseguía una pagana. Papá le decía: tienes que ir a la iglesia, agarraba para el otro lado. Papá le decía: tienes que honrar a Dios, buscaba otro lado. Papá le decía: hay una cita, va a haber un altar el día de hoy, vamos a quemar incienso, y hacía todo lo contrario, porque su trabajo era llevarle la contraria a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Tu primogenitura no te hace servir a Dios, sino que te pone una responsabilidad que tú tienes que ejercer. Tu primogenitura no te hace amar a Dios, sino que tiene una marca, tiene una obligación más grande a usted. Esaú tenía un carácter, vivía para gozarse del tiempo presente y no le importaban las cosas espirituales. Muchos vivimos en ese carácter. Nos gusta gozar de las cosas presentes y no nos interesan las cosas espirituales. Esaú vivía por los sentidos, vivía por las emociones, tenía un razonamiento débil, era impulsivo. Imagínate, ese día llega con una tremenda hambre. ¿Qué tan hambriento tendría que haber andado para decir: me voy a morir si no como ahorita mismo? Yo sé que usted y yo hemos pasado esos momentos donde, híjole, tengo que comer algo, y si no como algo me voy a morir. ¿Qué tan hambriento tiene que andar uno para morirse por fallarle una comida? Yo sé que más de algunos de nosotros no podemos fallar ni una comida. Cargamos un dulcecito por ahí. Yo conozco a varios que cargan su loncherita con sus snacks y todo. Parecen hasta nenes de prekinder. Pero es ok, no hay problema, eso es bueno. Pero yo pregunto, pastora, ¿qué tan hambriento tiene que tener un hombre de esa actitud? Un carácter frío, calculador, rudo, fuerte, de llegar a decir: qué hambre traigo. Es un carácter impulsivo. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos el mismo carácter enfrente de una lucha, enfrente de una prueba. Por una lucha, una prueba, vendemos nuestra primogenitura, vendemos nuestra doble porción,
vendemos nuestra bendición. Mira, y Dios se está tardando mucho. ¿Sí? Aquí hay fulano, sutano, mengano. Aquí hay una señora que tira esto, que hace el otro, que lava aquí, que plancha allá. Y que bueno fuera que lo hiciera en lo natural. Estoy hablando pura brujería, hechicería, un montón de cosas. Uy, entonces voy a ir allá. Vendiste tú doble porción. Eso es lo que se trata. El tema, no la vendas por el problema. No la vendas por la lucha. No la vendas por la dificultad. No la vendas, así te andes muriendo de hambre, como dijo Esaú. Me voy a morir de hambre si no como hoy mismo. No la vendas. Pero es que tenía un carácter. Vivía por los sentimientos. Si me ríen, si me sonríen, si me hablan, si me buscan, regreso. Y si no, ya la vendiste. Ya la vendiste. Tú no sabes en 24 años de ministerio cuánta gente yo le he buscado después. Hermana, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué sucedió? Que pastor, y usted no me saludó cuando estaba ahí en la puerta. Le dije, hermano, perdón, ni te vi. Tanta gente que a veces uno no alcanza a verlos a todos ustedes. Te lo digo así. Y los que sí alcanzo a ver es porque se me están colando ahí, que no me mire el pastor, que no me mire el pastor. Y por eso me fui. Usted nunca, sentimentales. Es lo que era. Esaú tenía esa misma característica, era sentimental. Cargaba los sentimientos en la piel. Imagínate llegar ese día. Qué hambre traigo, me voy a morir. Dame de lo que tienes porque si no me muero. Era impulsivo y siempre buscaba la gratificación inmediata. Me tengo que sentir bien ahorita mismo, cueste lo que cueste. No importa cuánto me cueste, pastor. Me cueste la salvación, me cueste la vida eterna, me cueste estar bien con Dios. Yo tengo que satisfacerme ahora. Esas eran todas las características de Esaú. Muchos de nosotros vendemos nuestra doble porción por un parche temporal. Vendemos nuestra doble porción por una emoción o por algo temporal. ¿Por qué, pastor? Porque no queremos mucho, no queremos ese compromiso con Dios. No le tomamos importancia. Muy triste que en la actualidad se puedan ver muchos cristianos actuando como Esaú, los cuales solo les importan las cosas mundanas, todo lo que les haga sentir bien, alejados del agrado de Dios. Muchos cristianos no quieren comprometerse con Dios, muestran continuamente una ligereza espiritual, fingen, en otras palabras, el ser cristiano. Hay mucha gente que finge el ser cristiano adentro de la iglesia, pero afuera de la iglesia se comportan como un Esaú, con todas sus características. Consecuencia, pastor, de esta característica. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15 al 17, dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotan algunas raíces de amargura, dice, os estorbe. Que brotando algunas raíces de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario prófano como Esaú, dice la palabra, que por una sola comida, ojo, por una sola comida, vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. No hubo oportunidad para él el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Con eso dice que yo lo mencioné los otros días en una de las prédicas que enseñaba acá en el CCB. Jacob recibe la bendición de Isaac. Isaac ya sus ojos fallaban. La mamá de Rebeca le ayudó a Jacob a recibir la bendición. Luego llega Esaú con el guiso y le dice: padre, ya llegué. Y Isaac dice: yo ya di tu bendición. Dice: padre, ¿no hay alguna otra bendición que me puedas dar? Dice que rogó y rogó con llanto, lloró. Hermano, lo que vendiste, muy difícil lo recuperarás. Si vendiste la bendición o la doble porción de Dios por un plato de lenteja,
muy difícilmente lo recuperarás. Te lo voy a repetir. No la vendas. No le des a nadie lo que te pertenece. No se lo des, ni vendido ni regalado. Ni le prestes tu bendición a alguien. No se la prestes ni al mundo. No se la prestes ni a las pasiones desordenadas. No se la prestes ni siquiera a esos impulsos que de repente podamos tener. Eso es tuyo. Dios te lo ha dado a ti. ¿Por qué, pastor, no se lo puedo vender? Porque eso carga consecuencia. Todos los que actúan como Esaú tendrán que padecer las consecuencias que Esaú padeció. Dejarán de alcanzar la gracia de Dios. Estas son consecuencias de vender tu primogenitura, de vender esa doble porción, de vender la bendición de Dios en tu vida, de vender o dar o botar la salvación que Dios te ha dado. Dejarás de alcanzar la gracia de Dios. Ojo, te llenarás de amargura. Será demasiado tarde alcanzar la bendición. No tendrás la oportunidad para arrepentirte. La actitud de Esaú no le gustó a Dios, lo dije hace un momento atrás. Por eso él escoge a Jacob como el descendiente de Abraham, que va a cumplir con la promesa de ser bendición a las naciones. Así como Esaú, muchos a veces despreciamos el privilegio que Dios nos da y estamos dispuestos a venderlo por un plato de lentejas, por el materialismo, por el entretenimiento que nos aleja de las cosas de Dios, por las vanidades de la vida. Amados, Esaú es un limpio ejemplo que hoy podemos seguir a no ser como él. Alejarnos de esos comportamientos, alejarnos de esas situaciones y acercarnos más a Dios todavía, de buscar de Dios, de querer más de Él. Pastores, que usted supiera lo cansado que estoy. Busque el descanso con Dios. Jesús dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados. ¿Qué dijo? Yo los haré descansar. Es que muchas veces el cansancio, estoy hablando de un cansancio espiritual, llega porque no hemos llegado, no hemos venido a buscar a Jesús, no hemos venido a buscar a Dios. Buscamos aliviar esas áreas de cansancios espirituales con otras cosas. Yo no estoy en contra de que usted se lea un buen libro. Un libro es muy bueno, se lo voy a decir así, pero no hay mejor libro que la palabra de Dios que pueda quitar ese cansancio. Bendito sea Dios. No hay mejor libro que meditar en la palabra de Dios. No hay mejor persona. Muchos andamos buscando coaches de la vida, gente que nos motive. Déjame decirte algo: no hay mejor que te pueda motivar que el Dios vivo y verdadero en tu vida. Aleluya. No hay nadie más grande que pueda inyectar esa pasión de nuevo a ti más que Dios. Amado, si Dios te ha bendecido con dones, habilidades especiales, ponlas a la disposición de Dios. Todos esos famosos que tú escuchas y miras hoy en el mundo, en lo secular, esos son dones que Dios ha puesto en ellos. Lastimosamente lo han vendido al mejor postor en lo material. Pero muchos en casa, muchos en las iglesias, hay dones, hay virtudes que Dios nos ha entregado. No la vendas. Más bien dicho, ponlo al servicio de Dios ahora. Ponlo a la disposición de Dios. Él te las ha dado. ¿Para qué, pastor? Para que seas de bendición al pueblo, para que seas de bendición a otra gente. Hay muchos aquí mismo, ahora mismo, que son buenos. Hoy en día algo lindo son las redes sociales, porque por ahí predicamos el evangelio. Ahorita mismo estamos evangelizando a través de las redes sociales. Y hay muchos que tienen dones. ¿Dones de qué, pastor? Son muy creativos en esas cosas. Yo el otro día me di cuenta, pastora, se lo dije a usted, ya no soy el de 20 años que me sabía todas esas cosas electrónicas. Ya me toca pedir ayuda. Otro día Martincito me decía: Dari, ¿cómo le hago aquí? Uy, mi hijo, le dije: háblale a tu hermano, porque ahí sí ya no, ya eso está en chino para mí. Ya no entendí. Y me llegué a dar cuenta de algo, que alguien más tiene ese don, pero que no lo está ejerciendo. Y que en la casa se necesita. Se necesita. ¿Usted ha visto las redes sociales cómo gente se presta
a crear un montón de basura para llenar ese espacio. A mí me gustaría ver hijos de Dios creando material de Dios, creando imágenes con salmos, con pasajes bíblicos, hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, conectadas con Dios, con tremendo talento, pastora, posteando cosas que no deberían andar posteando. Hoy en día se necesita esos talentos, esas virtudes, pero lo vendemos. Por eso el tema es: no la vendas. No vendas la bendición, no vendas el don, el privilegio que Dios te ha dado. No lo vendas. Dios ya te tiene en su casa, no lo vendas. Dios ya te tiene en el altar, no lo vendas. Dios ya te tiene en el cristianismo, no lo vendas. Dios ya te tiene en su familia, no la vendas por un plato de lenteja, por un solo plato de lenteja. Cuando tú aprecias lo que Dios te ha dado, Él te bendecirá aún más todavía. Pastor, es que lo que yo hago es algo chiquitito, es una nada. Hace tiempo atrás un hermano me decía eso: ay, pastor, pero ¿de qué va a servir esto si yo apenas comencé a hacer esto? Y le dije: pues pónselo al servicio de Dios y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Vas a ver: ay, pastor, si apenas aprendí a usar el software ese, apenas le sé hacer 2, 3 cositas en el diseño gráfico. Y le dije: pues entrégale esas 2, 3 cositas a Dios y vas a ver. Hoy tiene una empresa de imprenta, de diseño gráfico y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque lo poquito que había aprendido, le dijo: ten, papá, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y ahí no está hablando de plata y finanzas solamente, sino que ese don pequeño que tienes ahora, esa virtud pequeña que tienes ahora, eso pequeño que has aprendido ahora, bendito sea Dios, ponlo al servicio de Dios, entrégaselo a Dios y dile: Padre, te lo voy a entregar a ti, y te garantizo que serás la empresa más grande a vida y por haber en San Antonio y en Texas. Ah, usted no creyó eso, que alguien en la radio tuvo que haber creído esa. Alguien en la radio tuvo que haber creído eso. Usted no lo creyó, eso que no se preocupe. No vendas tu relación con Dios por los problemas de la vida, por los deleites pasajeros. No vendas tu relación con Dios por los problemas. Los problemas siempre van a estar. Hace años atrás, un amigo me decía: Martín, vámonos 3 días de campo, vámonos a pasear con las familias. Y le dije: uy, no, le digo, tengo que trabajar, hay que pagar biles. Y me acuerdo esto y nunca se me va a olvidar. Se me quedó viendo y me dijo: te hago una pregunta, ¿trabajas 3 días? ¿Después de 3 días se te acabaron los biles? Le dije: no, ahí van a estar. Siempre ahí van a estar. Así es, me dijo, te vas 3 días de vacacionar con tus hijos, con tu mujer, dice, a disfrutarse el uno al otro, los biles ahí van a estar como quiera. Te voy a decir algo, Martín, me dijo, siempre van a haber biles. Y te voy a decir, hoy te lo voy a traer lo espiritual, siempre van a haber problemas. Siempre van a haber luchas, siempre van a haber dificultades. No vendas lo que Dios te dio por un problema, porque ¿qué vas a hacer con el siguiente que viene? No vendas la herencia, no vendas la doble porción, no vendas la primogenitura por el problema que está pasando ahora. No vendas tu relación con Dios por los deleites pasajeros. Pon a Dios en primer lugar y verás como todo se va arreglando enfrente de ti. Ojo con esto, pon a Dios primero. Ponte sobre tus pies, iglesia, y vas a ver cómo las cosas se van a ir solucionando. ¿Qué tanta hambre tenía que tener este hombre para vender la herencia por un plato de lenteja? ¿Qué tan grave será el problema? ¿O qué tan buena es la oportunidad en el mundo para que un hijo aborrezca a su padre por las cosas pasajeras? Yo no sé tú, pero yo no creo que haya algo tan grande o tan suficiente para dejar esto que Dios nos ha dado y buscar cosas pasajeras, temporales. No la vendas. Ponla mejor a trabajar para Dios. Abre hoy tu mente, abre hoy tu corazón, abre hoy tu mano y dile: aquí está, Señor, lo voy a poner a tu servicio.
lo voy a poner a tu disponibilidad, lo voy a poner para que lo hagas crecer más todavía. Será pequeñito, será poquito hoy, pero lo voy a poner en tu mano para que esto se produzca, para que esto crezca más todavía. Levanta tu mano, iglesia.